Buenos días, espero que la vida lo esté tratando bien y así yo se lo deseo. Una vez más, gracias por estar aquí, gracias por ver mis videos. Y un día como hoy, hace 99 años, nació en Cuba Fidel Castro, una de las personas que más daño le ha hecho a nuestro país. Eh, en la segunda mitad del siglo XX y lo que lleva de siglo XXI es una de las personas que más daño, aun cuando ya lleva 10 años muerto, eh, es una de las personas que más daño le ha hecho a la sociedad cubana, no solo, bueno, evidentemente a nivel de infraestructura, a nivel de, bueno, todo el caos que se está viviendo en Cuba, eh, físicamente, vamos a decirla, pero también, como ya sabemos, el alma del pueblo cubano que también está muy, muy, muy deteriorada y el daño antropológico que sabemos que ha causado la revolución cubana, por ende, bueno, la dictadura cubana, ha creado graves secuelas y va a seguir creando graves secuelas en el alma de la sociedad cubana y en los cubanos, evidentemente, y los cubanos que están viviendo ahí, que están sufriendo hambre, miseria y demás, y demás precariedades de la vida, ¿no? Mayormente, bueno, buena parte es por culpa de ese sujeto que nació hace 99 años hoy. Antes de continuar con el video, quiero agradecer a toda la gente que comenta, a la gente que está ahí pendiente a los videos que saco. Si te gustan, dale like. Si te gustan aún más, quieres que vale la pena, compártelo con otra gente. Y si no te gusta, por lo menos coméntame por qué no te gusta, por qué no estás de acuerdo con lo que te digo, con lo que expongo. Y bueno, estaré reaccionando a todo lo que me escriban, ¿no? A todo lo que escriban ahí mismo en los comentarios de YouTube. Y bueno, un poquito antes de comenzar, no sé si se dan cuenta que la cámara se mueve y detrás, es que está haciendo un buen viento aquí, está fresco, está haciendo calor, pero está bueno el viento, como digo yo. Pero bueno, voy a continuar con el video porque es el tiempo que tengo ahora para hacerlo y bueno, aquí les va. Como les decía, hace 99 años nació Fidel Castro y, y es un sujeto que unos lo alaban, otros no, evidentemente. Yo no entiendo todavía los que lo alaban, ¿por qué? Porque están, o sea, o son hipócritas o son ciegos, o no sé, no acabo de entender, como digo yo, ese tipo de masoquismo que han tenido los cubanos desde que comenzaron a idolatrar al líder, desde que se comenzó a erigir como una figura que según dicen es inteligente, un genio y todo lo demás. Sé que van a saltar algunos y van a decir, sí, era un genio, una cosa. Un genio no llena un país de miseria. Un genio no hace que en todas las décadas haya miles de gente emigrando, yéndose de tu país. Y bueno, yo como como es algo, digamos, que hay mucha tela por donde cortar, lo que hice fue tomar algunas notas sin afán de abarcar todo lo que se podría hablar o todo lo que se le podía señalar, o tardaríamos horas en eso, ¿no? Entonces, una primera cosa que quiero señalar es cuando en el 53 se atacan los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo y el Moncada, cuartel Moncada en Santiago. El tipo se pierde. Fidel iba, sí, vamos a atacar, vamos, qué sé yo, y se pierde, ¿no? Una ciudad que tú dices, bueno, oye, hasta con los ojos cerrados tú puedes ir al cuartel Moncada, ¿no? Y llegas, ¿no? Y el tipo se pierde, no sé, tal vez vio que las cosas no estaban pintando bien para los asaltantes y se perdió y ya no se apareció por todo eso.
Ya sabemos todo lo que causó, muertos de un bando y de otro. Él y otros tantos fueron a prisión. Y hay que señalar que por eso que se hizo, por eso que él hizo, lo mínimo era pena de muerte o cadena perpetua. Y sabemos que no ocurrió. Y a veces viendo la historia, mirando algunos acontecimientos que a veces han estado alrededor de ciertos individuos tristemente célebres, como el propio Adolf, que también hizo un acto violento mucho antes de que fuera canciller, donde hubo varios muertos y demás, que según también fue a prisión, pero que según también iba a ser condenado a muerte, que nunca lo fue, nunca llegó a consumir ninguna gran pena, o sea, prisión, como mismo sucedió con Fidel, y da la casualidad que los dos son cosas que estoy estableciendo algunos paralelismos, ¿no? Los dos tuvieron privilegios en la prisión, los dos escribieron libros. Y si miramos los discursos de unos y otros, se asimilan, o sea, son muy similares. Esto de enarbolar el nacionalismo, esto de decir que lo que estaba antes no servía, que había que cambiarlo, y por eso es que proponían un cambio radical en la sociedad, una especie de revolución, de cambio, etcétera, etcétera. Cosas similares. Y bueno, sabemos que si esos asaltos hubieran ocurrido ya una vez que el régimen de Fidel estaba establecido, todas esas personas hubieran sido fusilados, porque por menos que eso, Fidel fusiló gente, fusilaron bueno, aunque decían que sí, fue el Che y Raúl, pero bueno, sabemos que él es el que estaba en la cabeza y todo estaba al tanto de todo eso, ¿no? Y bueno, recuerdo que hace tiempo hubo un suceso en mi ciudad, Bayamo, de una persona que, bueno, por cierto, todo el mundo conocía, que no quiero entrar en detalles porque no sé la sensibilidad de esa persona y no quiero ser tan explícito. Y fue que esa persona mató a alguien que estaba en el Partido Comunista, por supuesto. Ya te digo, esto fue hace como 20 años. Y a esa persona lo pasaron por las armas rapidísimo, ¿no? Es como que el gobierno te decía, no me toques a los míos, no me toques a la gente del partido. Y lo pasaron por las armas, y lo peor de eso es que hemos visto que personas que han asesinado en otros grados, ¿no? Mucho más personas, no cumplieron esa pena, ¿no? Sino que era justamente con las personas que se atrevían a levantar la mano a alguien del partido, alguien que estuviera vinculado con los órganos de represión o cosas similares, militares y demás. Esa era la primera acotación que tenía con respecto a Fidel. Y aquí tengo otras notas, por supuesto, esto otro que fue, digamos, loco con esto del Moncada, es que Fidel siempre le decía que el autor intelectual era José Martí, ¿no? Como para lavarse un poco las manos, ¿no? Para tratar de buscar esa parte de, digamos, patriótica, utilizando un símbolo bastante grande, un símbolo más universal de los cubanos, señores. Martí, ya sabemos, es nuestro Martí, no es el Martí que la revolución se ha encargado de enarbolar a cada rato, sobreutilizar, y hasta el punto que la gente se ha cansado, ¿no? Mucha gente, yo nunca me voy a cansar de leer a Martí y de verlo como el cubano, el mayor cubano, el cubano más universal, vamos a decir. Y bueno, ya sabemos, Fidel lo utilizó como diciendo, bueno, sí, el autor intelectual fue Martí diciendo, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Por ahí vamos con esa parte. También una cosa que siempre dijo Fidel antes de declarar el carácter socialista de la Revolución Cubana, lo dijo como unas 7 veces en
Lo dijo cuando estaba alzado en las montañas, se lo dijo a Matthew, el periodista norteamericano, lo dijo estando en Estados Unidos, lo dijo muchas veces, unas 7 veces, ¿no? Antes de declarar esto, que no era comunista, que no lo iba a hacer, pero sí, no era comunista, pero sí era un buen oportunista. No digamos que el tipo, si digamos una de las formas de inteligencia que tuvo Fidel fue el oportunismo. Entonces ya al verse en bronca con los americanos, diciendo que bueno, los americanos no querían saber nada con ellos, con la revolución, con todo lo que se estaba gestando, ante todo porque querían que refinar ya lo último, ¿no? La última de las cosas fue querían que refinaran el petróleo ruso. Una vez que ellos se hicieron amiguitos de los rusos, querían que refinaran el petróleo ruso en las refinerías que hasta ese momento pertenecían a compañías estadounidenses, y por supuesto se negaron en plena Guerra Fría. Muchos factores que hacían que los americanos dijeron no, oye, no vamos a hacer eso, y de ahí la gran bronca. Y sabemos que ya después Cuba se convirtió en incluso exportador de petróleo, vendiendo el petróleo que venía de la URSS. Mientras había gente que estaba en la propia URSS pasando trabajo, ¿no? Con el gas, con la iluminación, con muchas, o sea, todo lo que Cuba estaba recibiendo y beneficiándose, mucha gente en la URSS lo estaba padeciendo, ¿no? Y ahí introduzco el pequeño temita de que Fidel decía de que era un antianexionista, anticolonialista, antiimperialista, evidentemente, y que estaba en contra de todo eso, pero Cuba se convirtió en una colonia, ¿no? De la Unión Soviética. Y se convirtió en una colonia, prácticamente una anexión, porque bueno, querían que Cuba fuera un bastión importante en lo que es vamos a decir, la propaganda comunista, y no solo en la propaganda, porque evidentemente ya sabemos lo que pasó con los misiles, que bueno, ya hablaré más adelante. Cuba, ya sabemos que una vez empezó a tener relaciones más cercanas con los rusos, empezaron a llover material de guerra, petróleo, comida, equipamiento agrícola, de todo, de Rusia, e incluso empezamos a importar material artístico de Rusia, de la Unión Soviética. Empezamos a importar todos los productos digamos, toda la cultura soviética. Y por supueto ya vimos cómo empezaron a enseñar en las escuelas, enseñar ruso en las escuelas a la gente. También se empezó vamos a decir, a incluir los cubanos, bueno, a enviar cubanos a estudiar a la República Checa, a Yugoslavia, a todas esas repúblicas soviéticas en aquel entonces. Y entonces Fidel decía que no, que bueno, el anticolonialismo, no a la anexión a nada, y Cuba se había convertido en el perrito faldero de la URSS, ¿no? Porque era lo que, por supuesto, nos mantenían a golpe de plata, de recursos, como hicieron con muchos movimientos de liberación nacional, donde Cuba fue, como decir, el centro, el eje, vamos a decir, el eje del mal, ¿no? Todos los proxies que se convirtieron en todos los movimientos de liberación nacional, que se convirtieron en proxies para la Unión Soviética en todo esto de la Guerra Fría, y ya sabemos en muchos casos como paró todo eso, ¿no? En el propio Salvador, en la propia Nicaragua, que guerras civiles, bueno, muertos de un lado y de otro, ¿no? Y de otro. Ese es otro de los punticos que quería señalar, porque
decían, no, sí, este es el líder, este es el tipo, este es... No, ese líder, y ya entrando en los misiles, ese líder te puso a escondida de todos los cubanos. Te puso misiles en tus misiles nucleares en tu territorio, sin importarle las consecuencias, un carajo, no le importó un carajo, pues, de hecho quería que de forma preventiva Nikita Khrushchev atacara a Estados Unidos, porque decían que había que atacar antes que ellos atacaran, aún sabiendo de que Cuba iba a desaparecer, ¿no? Y tú dices, te querían, ¿no? Te querían bastante. Ese es el líder que quería bastante a su pueblo, sabiendo que si se desataba un conflicto bélico entre esas dos potencias en ese momento, incluyendo armas nucleares, Cuba iba a desaparecer. Entonces, ¿qué carajo de líder y de buen líder, vamos a decir, que quiera a su pueblo, iba tienes, ¿no? ¿Qué tipo, como con amigos, como con líder como eso, para qué enemigos, ¿no? Y hablando de que no te quiere y todo eso, que ya en eso me remonto un poco en los 90, hablando de cosas de no quererte. Para los que no saben se lo digo, y muchos que lo saben, bueno, lo reitero. En los 90, cuando la crisis, el periodo especial que llamaron, que el especial no tenía un carajo, que tuvo Cuba, esa crisis que comparada a la que tienen ahora no es nada, ¿no? En uno de los discursos que hizo en los 90 se refería a, porque había mucha gente que emigraba del oriente, cuando digo del oriente, las provincias orientales, emigraban hacia La Habana y se asentaban de la forma que podían allá en La Habana, y Fidel le decía, no, a esta gente, y estoy parafraseando, ¿no? Que vienen de Oriente como palestinos acá a la Habana, ¿no? Y yo me digo, coño, palestino, ¿no? Entonces te compararon a los palestinos de allá de que están ahí en la Franja de Gaza y demás, pasando vicisitudes, ¿no? Y tú dices, te comparan a eso, y ese mote de palestino hasta aún hoy está. Y me pongo a reír, ¿no? En el sentido, irónicamente, evidentemente, irónicamente, en el sentido de que tú ves que la causa de Cuba por los palestinos, la causa de no sé qué, defendiendo a todo eso, ¿no? Recuerdo cuántas veces Yasser Arafat fue a Cuba y bueno, demás y demás. De hecho, a veces en los 90 fue. Y el tipo, el líder, te menciona a la gente de tu país como te lo compara a palestinos, ¿no? Ese discurso lo han desaparecido, ¿no? Tú sabes. Te compara a esa gente, te están denigrando, ¿no? Y él era otro palestino, él venía de Oriente también. O sea, eso es para decirte lo bien que te quería. Esa fue otra de las cosas, ¿no? Y otra fue cuando empieza a crear muchísimas organizaciones. Fidel comienza también a crear muchas organizaciones, pues, por ejemplo, los CDR, que es vamos a decir, la base de la chivatería en Cuba, que por suerte ahora funciona mucho menos, por suerte. Pero fue una de las organizaciones que, bueno, aglutinaban a todo el mundo prácticamente, y que prácticamente, bueno, básicamente estaba hecha para la chivatería, y que limitaba la privacidad del individuo. Tú no podías hacer nada sin que el otro vecino no lo supiera, porque él mismo también lo dijo en un discurso. Dice, hay que saber lo que está haciendo el vecino de al lado, lo que está pensando, lo que está haciendo y demás, ¿no? Y ahí prácticamente dice, chivatea, que hay que saber lo que están haciendo. Esa es una de las organizaciones, como la FMC, que evidentemente dice, bueno, señores, había que hacer organizaciones que aglutinaran a todo el mundo por donde quiera. Si no te vas por un lado, te vas por otro. Entonces, vamos a hacer la Federación de Mujeres Cubanas, donde vamos a adoctrinar una vez más, porque el proceso de adoctrinamiento que se hizo en Cuba fue enorme en todas las esferas, tocó todas las bases de la sociedad cubana. Y entonces decía, bueno, un pilar fundamental en la familia lo es la mujer. Y bueno, si esta mujer está con nosotros, si esta mujer nos sigue, si esta mujer va a estar ciegamente, va a seguirnos ciegamente,
también va a tener peso en la familia, en la enseñanza que va a tener con los niños. Hay que decirle, no, mira, papá Fidel, y que no sé qué, como mucha gente, recuerdo que mucha gente, mira Fidel, papá Fidel, y toda esa locura que la gente estaba como en trance, ¿no? Y bueno, a eso, bueno, sumándole muchas otras organizaciones donde te limitaban la libertad, la propia libertad de expresión, la propia libertad bueno, la censura, autocensura, había que amarrarte las manos, los pies y taparte la boca y vendarte los ojos, ¿no? Y ya tú oyes y bueno, muévete por donde yo te diga que tienes que moverte. Y eso es lo que creo, un tipo que recuerdo que al principio, disculpen, voy a tomar algo para hidratarme la boca, la garganta. Había al principio Fidel te decía que iba a convocar yo digo al principio cuando triunfó, que sí, ganó sí, pero no veo ningún triunfo grande, enorme en la revolución. Cuando miramos los años, digamos, en lugar de llamarla la revolución cubana, es la deconstrucción de la sociedad cubana, habría que llamarla. Y él decía que iba a convocar a elecciones en 18 meses. Y le decían, bueno, ¿por qué? En una entrevista que le hicieron, si mal no recuerdo, en un canal de Estados Unidos. ¿Por qué 18 meses? ¿Por qué no convocar ahora elecciones ahora mismo? Y decía que el país no estaba listo, que estaba revuelto, que había que estructurarlo, que había que organizarse. Y cosa que evidentemente no hizo. Cosa que empezó a disolver todos los partidos, empezó a eliminar a todo el que le hacía sombra, empezó a decir, bueno, estás conmigo o estás en contra, si no te gusta te vas o vas preso o acata lo que yo te digo, ¿no? Más adelante, tocando un poco lo que fue la política cultural, evidentemente de censura y de, vamos a decir, de coacción que siempre tuvo para con los intelectuales, Fidel y la Revolución Cubana, ¿no? Con todo lo que se estaba dictando propiamente. Había que también que los artistas entraran por la línea y por allá, bueno, ya sabemos las palabras a los intelectuales, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, parafraseando. Y así fue vamos a decir, vilmente atando de manos y de pies una sociedad. Los ejemplos son, señores, podemos pasar 3-4 horas hablando de eso, ¿no? Recuerden, yo siempre es un tema que vuelvo y voy a preparar en este invierno una especie de documental, una especie de apartado, ¿no? Con respecto a las guerras, ¿no? Y sobre todo a la guerra de Angola, ¿no? Un tipo que te dice que se metieron en la guerra de Angola sin que los rusos lo supieran, ¿no? Sin que la Unión Soviética lo supiera, lo cual evidentemente es una gran mentira porque la Unión Soviética tenía grandes intereses en que el petróleo que tenía Angola en ese momento y que se descubrió que en las costas de Angola también había petróleo, no llegara a los chinos, porque ya ellos estaban en bronca con los chinos después sobre todo empezó después que Khrushchev llegara al poder, ¿no? Después de la muerte de Stalin, porque Khrushchev dijo que Stalin había hecho cosas malas, que había atrasado el país, etcétera, etcétera. Criticó la represión de Stalin y entonces en ese momento Mao, que estaba que idolatraba a Stalin, que era pues, evidentemente el líder comunista mundial, se embroncó con Khrushchev y Rusia dejó de enviarle el petróleo que le enviaba, más el soporte militar, demás. Y Mao entonces empezó a hacer sus revoluciones, sus cosas y emergió como vamos a decir, como
como la contrapartida, como en el liderato mundial del comunismo, vamos a decir. Pero bueno, esa bronca vino por ahí, que si mal no recuerdo, en el 69 hubo incluso una bronca armada entre ellos en una parte de la frontera china y rusa. Y todo eso provocó que bueno, el China se aislara un poco aún cuando eran comunistas, de Rusia. Y bueno, empezaron a perder el mercado. Bueno, perdieron el mercado que tenían de petróleo con Rusia, y ellos empezaron a tener los chinos, quiero decir, empezaron a tener un poquito de proximidad con Estados Unidos, y también empezaron a ver las probabilidades de expandir vamos a decir, la importación de petróleo de otros lugares. Y ahí es donde entra todo lo que es el rollo ruso, soviético, de impedir que China empiece a adquirir petróleo de otro lugar, incluyendo Angola. Entonces ahí es donde entran los intereses, hay intereses encontrados entre varias potencias. Bueno, en ese momento China no era la gran potencia, pero sí iba emergiendo. Y bueno, a sabiendas de eso, los rusos, por supuesto, en contacto con el gobierno de La Habana, habían previsto una posible intervención de Cuba en el conflicto, en la guerra civil que había allá en Angola, una vez que se liberó de Portugal, pero que habían tres frentes que estaban luchando, estaban en pugna por tener el poder. Y bueno, los rusos, por supuesto, y por ende los cubanos, cogieron el lado de Agustino Neto, que se conocía a Fidel, que era más comunista. Y bueno, Sudáfrica por otro lado, con otro lado, la CIA, y bueno, Estados Unidos que envió dinero ahí, nunca tropas, pero bueno, dinero también, y toda la bronca que se formó. Y te pones a pensar, dices, ¿qué carajo teníamos que hacer allí? Que por qué teníamos que ir, y además diciendo el otro cínicamente que no había ninguna permiso de Rusia, que fueron los que evidentemente apadrinaron todo eso, ¿no? Con dinero, con recursos, con armas, con todo. Y Fidel viene y te dice en la televisión unos cuantos años más tarde que no había nada ahí. Y sabemos que las cifras que te dan no son la verdadera, ¿no? La cantidad de muertos, desaparecidos. Entonces tú dices, coño, ¿qué carajo teníamos que hacer allí? ¿Para qué teníamos que irnos a meter en eso? Estábamos acá, estábamos lejos. En ese momento estábamos exportando el petróleo ruso. Estaba ganando Cuba millones de dólares y millones por concepto solamente de ese petróleo, ¿no? Ah, no, Fidel decía, no, porque el internacionalismo y demás. No, fuimos mercenarios al final, porque había que proteger. ¿Qué hacía Cuba protegiendo los pozos de petróleo de Cabinda, por ejemplo? Eso, nada más para detenerme ahí, ya les digo, quiero más adelante hacer un especial relativo a la guerra de Angola, pero este es otro de los ejemplos de ese líder, ¿no? Que mucha gente dicen que era un genio, que era bueno, y que no sé qué, que gracias a Fidel y que me hizo, ¿no? Eh, Eso yendo por ahí, ¿no? Eso sin contar toda la cantidad de locuras que trató de hacer en el propio país, y locuras que podían entrañar un gran daño al ecosistema. Por ejemplo, en la Ciénaga de Zapata, sabemos todo lo que quería hacer con el cultivo de arroz, que alguien, por supuesto, le sacó la idea esa de la cabeza, menos mal. Y te das cuenta cuando tú te pones a analizar la historia y te pones a ver que no, es un personaje sombrío, ególatra, muy a lo Alejandro Magno, un tipo que por supuesto se sintió, yo creo que en algún momento una de las mayores decepciones de él era no haber sido dictador de un país grande, de un país poderoso de verdad, sino de un país bueno, al final tuvo que estar a merced de la, vamos a decir, de los intereses de otra gente.
según lo que, digamos, los rusos te quieran dar, que los chinos te quieran dar, pidiendo otras cositas. Decirme, bueno, te voy a dar un pedacito de, un poquito de petróleo, bueno, déjame espiar vamos a instalar el centro Lourdes ahí en La Habana para espiar a los americanos, o cualquier bobería, cualquier cosa que incluya el parasitismo, no internacionalismo, no el parasitismo proletario, vamos a decirlo así, ¿no? Otros términos, estoy inventando términos hace un tiempo, perdónenme por favor. Y te das cuenta que es eso, ¿no? Un país que él y su familia se adueñaron de ese país, donde sí crearon una sociedad, según que querían crear una sociedad con todo y para el bien de todos, pero esos todos no eran todos, ¿no? Esos todos eran un poquitico, eran 3 o 4, por así decirlo, ¿no? Su familia, los generales estos y demás y demás. Pero ese era el con todo y para el bien de todos, pero para pocas personas que han dominado ese país, que lo han gobernado y por lo que van a estar ahí un buen tiempo, por desgracia. Y bueno, esto es lo que quería señalar con respecto a esto de una persona que nació hace 99 años y que fue tristemente célebre. Muchos hay unos que los ponen en un lado como sí, el gran comandante, el gran estratega, el gran todo, ¿no? Y yo prefiero ponerlo del otro lado, los tristemente célebres como Pol Pot en Camboya, como Mao en China o como Stalin, ¿no? Yo prefiero ponerlo en ese lado y para mí en mi cabeza y en mi organización histórica, vamos a decir, de todo esto que incluye totalitarismo y que incluye dictaduras, demás y demás, estará ahí en ese lado y no para nada. Fue ese tipo que muchos se rasgan, se alan los pelos, ¿no? Diciendo ya, este tipo, yo me corto las venas por él, me erizo y demás y demás. Así que sin más, si este video te gustó, dale like, comparte y si no, discute conmigo ahí en el chat, ahí en los comentarios y nada, si eres y decides ser muy bueno conmigo, compártelo y nada. Nos vemos, un abrazo, salud, suerte y nada, bendiciones para todos. Hasta la próxima.